Muy buenas noches, queridos hermanos. Quisiera en este culto virtual de entre semana de oración hablar primero sobre dos versículos de la Escritura que se encuentran en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Pero antes de entrar allí, quiero hacer una pequeña introducción. Sé que en la congregación tenemos personas que han leído este libro de Lamentaciones más de una vez y algunos de los que están recién llegando probablemente nunca hayan leído acerca de él. Es un libro que se puede leer rápidamente, es un libro triste, es una lamentación, una elegía, un endecho, un canto fúnebre. Este libro lo escribió Jeremías, es un complemento del libro de Jeremías. ¿Y cuándo fue escrito? Siempre es importante saber cuándo fue escrito un libro de la Biblia para poder entender más acerca de él, para poder sacarle el jugo. Este libro fue escrito cuando cayó Jerusalén. El pueblo de Dios ya tenía el reino dividido. Los del reino del norte, que agrupaban 10 tribus, ya habían sido llevados cautivos por el imperio asirio. Y 135 años después, el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia. El reino del sur tenía como capital Jerusalén, edificada en la cima del monte Sión. Y finalmente cae el país de Judá, pero no cae por un accidente. Los profetas incansablemente, reiteradamente, no a través de un año, ni dos, ni 10, sino a través de muchos años, de muchas décadas, vinieron advirtiendo al pueblo en nombre del Señor que ellos tenían que volverse a Él. A veces parecía como que la cosa se quería encauzar con algún profeta, con algún rey, pero cuando uno lee el Antiguo Testamento y esa parte de la historia de Israel, se da cuenta de que en el fondo, en el corazón del pueblo, las reformas a veces eran superficiales, pero no llegaban a producir un resultado duradero de generación en generación. El Señor, dice la Escritura, es paciente para con todos. Este texto y este libro tiene que ver con lo que estamos viviendo en el mundo. Nosotros estamos viviendo una pandemia. Hoy una hermana me escribe y me dice, pastor, ¿cómo hacemos para orar? ¿Esta pandemia viene de Dios o viene del diablo? Y sin saberlo, otra hermana me manda en un mensaje de WhatsApp un video de un consiervo mío que tiene un mensaje sobre el mismo título, excelente mensaje de suma bendición. En la verdad, le decía a la hermana pensando en voz alta, no armando nada ni bosquejando nada, diciéndole, bueno, le digo, hermana, estoy pensando en voz alta y le estaba grabando un audio. Le digo, el Señor se manifestó en la historia. Cuando uno lee la palabra de Dios, lee el Antiguo Testamento, ve que hay distintos juicios de Dios en distintos momentos de la historia. Así que el Señor no quiere el mal para nosotros. Pero como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, ¿ya veis o habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 y versículos 6. Y yo me quedé pensando, después que le escribí a esta hermana, o que le grabé a esta hermana, no habrá una confusión, no por ella, pero digo, no habrá una confusión. ¿Cuánta gente pensará que Dios es malo? Dios está enojado. Algunos dirán, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces me quedé pensando a lo largo del día, tuve distintas
tareas que realizar, aún cosas para la iglesia, para la programación de estas semanas, de estos días. Y yo me quedé meditando y me quedé pensando acerca del Dios de la Biblia. Y es cierto, el Señor mandó juicios a los que no eran creyentes, no eran su pueblo, y mandó juicios también a su pueblo. Pero la Biblia habla de que Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es justo, Dios no tolera el pecado, pero Dios es amor, es misericordioso. Es lento para la ira y grande misericordia. Anoté una serie de versículos que por honor al tiempo no los voy a citar. Él es grande en misericordia y es lento para la ira. Pero otro versículo en un profeta menor dice, es grande en misericordia, o es lento para la ira, grande en misericordia, pero el otro dice, lento para la ira y grande en poder. Así que Dios siempre es la manifestación de todas sus cualidades, de todos sus atributos a la vez. Y Dios es un Dios bueno. El que es malo es el hombre, no es Dios. Y cuando uno lee la Escritura y recuerda los textos, se da cuenta que Dios es paciente y que Él prolonga su misericordia. Pedro dice en su segunda carta, no queriendo que ninguno perezca, su misericordia se estira, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con esta pandemia? El Señor nos ha hablado, nos viene hablando, año tras año, década tras década. El Señor viene hablando, pero mayoritariamente el mundo no escucha. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? El fin de la disciplina no es el castigo en sí mismo. El Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. El fin es nuestra corrección. El fin es que nos volvamos a Dios. Es hora de volver a Dios. La verdad que estoy tentado de preparar un mensaje para el domingo sobre este título que hizo famoso el doctor Billy Graham. Es hora de volver a Dios. ¿A quién iremos, Señor? Decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? ¿Quieren ustedes irse también? Les dijo el Señor cuando ya muchos, cuando Él les habló seriamente acerca de lo que significaba seguir a Jesús y el costo del discipulado y de la vida cristiana, le dijeron, o mejor dicho, dejaron de andar con Él, dice el Evangelio de Juan, se volvieron atrás. Y el Señor le dice a sus discípulos, al grupo más íntimo, ¿se quieren ir ustedes también? La verdad es que el Señor nos ama. Ahora, voy al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones tiene algunas particularidades muy interesantes. Hay algo curioso en el libro de Lamentaciones. Son 5 capítulos. Forma parte de los 5 libros del Antiguo Testamento que están en un rollo, que tiene un nombre especial. Pero es una lamentación porque Jeremías queda como, y algunos piensan que él estaba en una visión, digamos, en una posición, de visión, una posición de visión, mirando Jerusalén, el territorio geográfico que estaba edificado en la cima del monte Sión, y entonces de una posición donde él veía la devastación de los muros de la ciudad y también del templo y de las edificaciones que estaban dentro de los muros de la ciudad. Y el que queda por voluntad propia, pudiendo haber elegido dónde ir, si uno lee la profecía de Jeremías, queda allí y entonces escribe todo esto. Cada capítulo tiene una particularidad y justamente es un canto fúnebre, está todo destruido. Todo destruido. En la ruina no solamente quedaron el muro, el templo, los edificios, el país, las personas. Obviamente Nabucodonosor en 3 grupos que se conoce con el nombre de deportaciones, llevó lo mejor que había. Pero los viejitos, la gente que tenía defectos físicos, en fin, lo que el rey pensaba que no le iba a servir en su imperio, eso lo dejó. Y dio orden de que Jeremías eligiera dónde ir. Y él eligió quedarse, se quedó entre los pobres de la tierra. Y se escribe todo esto. Pero es curioso que llega al capítulo 3. Y en el capítulo 3
cuando llega al versículo 21, cambia toda esa angustia que fue provocada por el pecado del pueblo. ¿Por qué esta pandemia? ¿No es cierto que los creyentes estamos más cerca de Dios? ¿No es cierto que estamos buscando su rostro? Si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo, en el cual o sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, y confesaren sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su tierra. Cuando uno estudia la palabra enfermedad o la palabra plagas, ¿cuántas veces el Señor tuvo que mandar cuando nuestra salud es tocada? Es lo último que queda. A veces, cuando es tocado en nuestro bolsillo, mal o bien salimos a flote, pero ya cuando la salud es quebrantada. Y entonces ahora hay un temor. Estamos parados en una situación de temor. Algunos lo manifiestan, otros no lo manifiestan, lo enfrentan de una manera o de otra, otros tratan de no pensar, de esquivarlo, de distraerse. Pero lo cierto es que el bombardeo del periodismo, los medios de comunicación, van mostrando una realidad. ¿Y dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos como creyentes? ¿Qué pensamos en lo íntimo acerca de nuestro Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién era Dios antes de esta pandemia y quién es Dios ahora? Voy a ir directamente a los textos. Podría ir pincelando diferentes textos que marqué también en el libro de Lamentaciones, ¿no? Menciono 2 o 3. Capítulo 1, versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. No fue porque Dios estaba distraído y porque Dios es malo. Algo sucedió. Porque dice también 1:18 de Lamentaciones, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Y cuando seguimos avanzando, fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Esto habla a todos los predicadores, son predicadores como yo, maestros de la palabra, líderes, consejeros, consejeras, predicadoras. Fíjense lo que dice. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Escuchan bien lo que leí? No descubrieron tu pecado, es decir, no hablaron acerca de las cosas que tenían que cambiar. Pecar es cerrar al blanco, pecar es vulnerar la ley de Dios, pecar es desagradar a Dios. En vez de hablar al pueblo para el arrepentimiento, miraron para otro lado. Decidnos cosas halagüeñas. Está la profecía también. Es la tentación de todo pueblo, de toda iglesia, pero no. Algunos decían hace unos cuantos años atrás, la iglesia patalgina, me siento bien, me siento bien. A pesar de todo, me siento bien. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué es lo que querés? ¿Que te prediquen la palabra de Dios tal cual está o que te engrupan? Porque si somos engañados no vamos a llegar muy lejos. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y como no lo descubrieron, el cautiverio que fue anunciado, reiteradamente anunciado, finalmente llegó. Porque con Dios no se juega. Querido hermano, querido amigo, Dios es un Dios que te ama. Cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él se manifiesta a nosotros. Él se presenta en cada momento de nuestra vida. Él está con nosotros. Hay una promesa que dice, poco antes de ascender a los cielos, cuando el Señor ya había resucitado al final del Evangelio de Mateo, en el momento en que Él da la comisión a sus discípulos, dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Él nos anhela celosamente. Él nos quiere. Él nos está preparando un gran pueblo para sí, como dice Tito en su carta. Y
preparándonos en esta vida para la eternidad. Y así uno podía seguir leyendo el 2:17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Y entonces empieza el capítulo 3 y llegamos al 21, dice, esto recapacité para mí en mi corazón. Ahora, ¿se entiende cuándo se escribe todo esto? Estaba la ciudad devastada. Yo pienso, no tanto hoy en Buenos Aires, pienso en la foto de Italia hoy, en la foto de España. Tengo amigos en ambos países. Pienso en lo que está pasando allí. Muerte tras muerte, anuncio tras anuncio. Desagradable. Y pienso en este capítulo. Y pienso en este texto en el que voy a leer ahora otra vez. O que mencioné y no leí, pero mencioné el versículo 22 y 23. Esto recapacitará en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y dice, por la misericordia del Señor de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, es el Señor, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Es increíble, es tan contrastante que en un libro, en un canto fúnebre, en una situación de tristeza, de angustia, de Jeremías, que hace de esa cuestión nacional algo también propio, que lo lleva en sus huesos, que lo lleva en su carne, que lo lleva y lo sufre en su corazón. Llegar a decir, las cosas están mal, pero podrían haber estado mucho peor si el Señor no hubiera intervenido. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Estamos con el país arrasado, varios fueron llevados cautivos, pero estamos aquí. Por más prueba, por más situación que venga, el Señor está con nosotros. Tenemos que recuperar esa fe y yo anhelo con todo mi corazón que al terminar estas palabras y al sugerirles a ustedes que oren al Señor esta noche, mañana, por la mañana, por la tarde, por diferentes motivos, ustedes vuelvan a hacerse esta pregunta con la mirada hacia el cielo, la Biblia en la mano. Señor, ¿quién eres para mí? ¿Qué pienso de ti en medio de esta situación? Él no te abandonó. Tal vez estás temeroso en estos días, hermano. Él no te abandonó. ¿Te está probando? ¿Nos está probando? Sí, nos está probando. ¿Tenemos cosas que tenemos que confesar? Sí, tenemos cosas que tenemos que confesar. ¿Tenemos cosas que tenemos que dejar? Sí, tenemos cosas que tenemos que dejar. ¿Tenemos cosas que tenemos que cambiar? Sí, tenemos cosas que tenemos que cambiar. Pero Él no nos ha dejado. Por la misericordia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Si habrá sido misericordioso el Señor, si el Señor hubiera tenido que tratar conmigo, tomando en cuenta mis pecados, yo no estaría sentado acá. No estaría hablando aquí. El Señor es un Padre de misericordia, como decía Pablo, escribiendo a los Corintios, y de toda consolación. Gracias porque no hemos sido tratados como nosotros lo merecíamos debido a nuestros pecados. Pero dice que nunca decayeron sus misericordias. Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y es un Dios paciente y misericordioso, aún en medio de la disciplina a su pueblo y al mundo. Él no cambia. Esto nos hace reverdecer nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Esto hace que nuestra fe sea fortalecida. Nunca decayeron sus misericordias. No hay una instancia en la historia, ni aún en nuestras vidas, que podamos decir, sí, pero en este momento Dios decayó en esto. En este momento Él miró para otro lado. No. Él es constante.
Él es permanente, es el mismo y ayer y por los siglos, y no cambia. No decayeron sus misericordias, aunque ellos pensaban que sí. Ellos hasta le reprocharon algo, como se escribe aquí. En el versículo 21 del capítulo anterior dice, el capítulo 2, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Es como echarle en cara, ¿qué pasaba, Señor? Tú te olvidaste de tu pueblo, al pueblo que tú habías elegido, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la misericordia de Jehová, la misericordia del Señor, corre como un río, cuyo caudal es permanente y no cesa nunca, por la misericordia del Señor. Y sigue diciendo, nuevas son cada mañana. ¿Escuchaste esto? Volver a empezar, ¿no? La canción de Lerner, volver a empezar. Casi que cada día es como un ciclo de oportunidad para nuestra vida. Cada vez que nosotros nos levantamos es por la misericordia de Dios, porque Él lo permite, porque los días de nuestra vida están contados. Y cada vez que nosotros empezamos a vivir un día nuevo, hay una nueva esperanza. Hay un nuevo desafío para avanzar, para crecer, para estar más cerca del Señor. Y en este tiempo, en medio de la pandemia, Dios nos anhela celosamente y Él quiere que nosotros estemos más cerca de su corazón. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, pero esto el Señor no lo dijo en un momento donde todo el pasto era verde, cortadito y había flores por todos lados y sobraba la comida y todo iba viento en popa, lo dijo en un momento de desgracia nacional. Este es el contexto histórico. Por eso este texto es tan apropiado para nosotros. Mañana me voy a despertar. Nuevas son sus misericordias para mi vida. Nuevas son cada mañana. Nuevas. Fíjense que habla en plural, no dice nueva es su misericordia. Nuevas. Son muchas, variadas. Son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay un texto en el libro de Job, el versículo 7, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué es el hombre para que lo visites cada mañana? ¿Qué es el hombre? Y más adelante dice para que lo visites cada mañana. Cuando nuestra esperanza cae, cuando nuestro consuelo parece que desaparece, Dios, nuestro Dios, sigue siendo nuestro consuelo, sigue derramando su misericordia. Y termina diciendo, grande es tu fidelidad. Yo recordaba el himno, un himno que cantamos casi en todo el país, se canta y se canta en otros países y se canta en otros idiomas. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Qué tremendo, qué lindo, qué esperanzador, qué grande. Grande es tu fidelidad. Y por último, dice, mi porción es el Señor. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Y ahora vamos a introducirnos a un momento de oración. Quien les habla es pastor de una iglesia en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el baricentro, para ser más geométrico, en Caballito. Y así nosotros tenemos motivo de oración por la membresía, tenemos niños, tenemos juventud, tenemos matrimonios, tenemos gente adulta y gente mayor, tercera, cuarta, quinta edad. Oramos, estamos todos en cuarentena, nos comunicamos digitalmente y oramos unos por otros.
tenemos grupos de oración digitales, ustedes están recibiendo devocionales todos los días y también compartiendo los motivos de oración que pido que sigan haciendo, compartiendo testimonios. Y queremos tener también una palabra de esperanza para nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. No podemos verlos cara a cara, excepto los que comparten el mismo techo. Pero lo podemos hacer a través de un mensaje de WhatsApp, a través de las redes sociales. Podemos comunicarnos digitalmente y llevar esperanza a cada uno. Y tengo en mi cabeza, en mi mente, la foto, por así decirlo, la imagen de cada uno de ustedes, de los que componen la congregación, y no solamente de los que están aquí en Buenos Aires, de las misiones que están en el interior del país, de los pastores que están en las misiones, de sus familias. Que el Señor bendiga a cada uno. Que el Señor bendiga a cada uno en el momento que está viviendo. Que no nos rebelemos nunca contra el Señor y que siempre tengamos un corazón dócil, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Permítanme orar. Padre querido, quiero orar por los que escuchen y vean este mensaje y orar también por toda la iglesia de Caballito y las iglesias en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Pedirte que tu gracia, Señor, sea esparcida, sea derramada. Pedirte primero por tu pueblo, por los cristianos, para que estemos, Señor, más cerca de tu corazón, más cerca de ti, para que te busquemos, para que podamos implorar, Señor, y orar cada día por nuestras familias, orar por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, orar por la nación, orar por el presidente, orar por los que están en diferentes puestos de autoridad, orar por el personal médico, por el personal de seguridad, orar, Señor, por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros jóvenes, por cada uno de nuestros abuelos. Señor, quien te habla tiene su mamá de 90 años, en un hogar evangélico, en un hogar de ancianos evangélicos. Y yo te ruego por ella y al orar por ella, por mi madre, Señor, que no puedo ver hace varios días a causa de esta cuarentena, oro por las otras abuelas y abuelos que están en ese lugar, pero también los que están en todos los otros lugares, no solamente de la ciudad del conurbano, sino de todo el país. Oro, Señor, y oro por tu pueblo en Italia, en España, oro por las familias en aquel lugar, para que tu bendición, Señor, llegue a esos lugares, para que te busquen con todo el corazón. Señor, tu palabra dice que aquel que te busca te encuentra, Señor. Busquemos de ti y oro en ese sentido. Oro por mis vecinos, yo vivo en Lanús, cerca de la estación, oro por mis vecinos, Señor. Oro por los vecinos de esta cuadra, de esta manzana, de la manzana de enfrente, del edificio de enfrente. Queridos vecinos, para que tu gracia, Señor, se extienda en cada uno de ellos. Y oro por cada hermano de la iglesia que me toca pastorear, que tú me diste el privilegio de pastorear, que tu gracia, Señor, inunde cada uno de estos hogares. Y a todos nos des un corazón más sensible y nos ayudes a crecer en la fe. Todo esto te lo pido, todo esto te lo imploro. Te imploro también por los que están con dificultades económicas, Señor. En medio de esta crisis, que no es solamente el coronavirus, es también la cuestión social, la cuestión económica. Da sabiduría a los que están decidiendo, Señor, en el gobierno. Dale sabiduría porque es una tarea pesada, una tarea difícil. Y da, Señor, un corazón sensible a cada uno de nosotros. Pero especialmente ruego por los que están en dificultades, por los que ya venían mal, Señor, y se enfrentaron con esta crisis. Que tu mano sea con cada uno, Señor, da ánimo y que todos seamos desinteresados y altruistas para poder ayudarnos unos a otros. Señor, obra tú en medio de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra nación. Te lo pido todo, te lo imploro, en el nombre precioso, incomparable, del Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.